más que una radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires, con mi familia, con mi ciudad. Y acá estoy más o menos con la mano quemada como Amaranta, buen día, pero sin haberle hecho daño a nadie como Amaranta. Bien, bien, los procesos de curaciones y demás. Por suerte nuestra invitada nos ha dicho que te puede curar, así que ya es un paso, es algo Es la importante. primera vez que me pasa que me encuentro con una curandera de verdad en este programa. Estoy muy contenta y confío tanto en ella como en la medicina y tengo mucha esperanza. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos el placer de una muy interesante invitada que te pido que la presentes. ¿Cómo no? Oguanta Salazar nació en San Miguel de Tucumán, creció en San Salvador de Jujuy, donde se formó como técnica química. Luego cursó bioingeniería en la provincia de Entre Ríos y actualmente reside en Buenos Aires. Publicó los relatos Patios de Obanta, La revancha de mis pedazos, que son poemas, Parada Obanta, poemas, y Oro Verde, que fue editado por Camalote en 2025 del libro del cual vamos a hablar hoy. Además, integra varias antologías, como por ejemplo Homenaje a Nicanor Parra, Bardos y Desbordes, antología Poetas de Tucumán, 1960-1990, antología Niñez, PNU, Poesía de Necesidad de Urgencia, Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, y Diana, también de 2025 de Camalote. Con respecto a Oro Verde, dice Pilar Sanjurjo. En Oro Verde, Salazar narra su paso por el pueblo homónimo en Entre Ríos durante su formación como estudiante de bioingeniería. Desde ese lugar de transformación geográfica, afectiva y simbólica, escribe versos de una intimidad tajante, en los cuales saberes técnicos y emocionales se entretejen con naturalidad. Bienvenida, Oguanta Salazar, a Moebius en la radio. Ay, muchas gracias. Buenas noches. Muy contenta de estar aquí. Es un gusto para nosotros recibirte, Wanda, y te comento, nosotros tenemos la costumbre siempre de invitar al poeta invitado, a que lea, ¿sí? Antes de comenzar la charla. Así Ay, que bueno. te invitamos a leer y después charlaremos. Así también. Bueno, dale. Poemas son las... Igual léete dos. Bueno, dale. El librito Oro Verde que está aquí. Voy a compartirles a ver. No tan librito, es bastante larguito. Es largo, es grande, son 100 páginas creo, sí. Pero bueno, los norteños decimos el diminutivo no porque sea chiquito, sino porque uno lo dice de manera cálida. Cuando uno te ofrece, un norteño te ofrece agüita, no es porque te ofrece poca agua, sino porque te ofrece un agua cálida, cercana, con afecto. Entonces por ahí decimos librito, pero no es diminutivo. Por cariño. Por cariño, exacto. Bueno,
Les voy a compartir las órbitas de Kepler. Ajá. Las órbitas no son círculos concéntricos, dice mi profe. Siguen las fórmulas de Kepler con un pequeño error. Johannes niño tuvo viruela y quedó corto de vista. A pesar de las nubes en sus ojos, quiso mirar lejos, muy lejos, en el cielo, como si una pequeña piedra se enamorara del pájaro o de la copa de un pino, o como yo con las ciencias, aunque de chica no era buena en matemáticas. Los padres de Kepler no eran como los míos. Tontita, me decían, pero la mamá de Johannes lo llevó hasta el punto más alto del pueblo, como si eso redujera los años luz de distancia, para que él pudiera ver el gran cometa de 1577, y a los 9 años su padre le mostró un eclipse de luna en el crudo invierno de 1580 en Weiderstadt. Johannes alcanzó a divisar apenas un círculo rojo y solo por eso amó el cielo. Mis compañeros me dicen que en el parcial no entra esto, pero me conmueve que Johannes, casi ciego, escribiera un libro de óptica y cada día calculara un mapa del universo a tientas, Copérnico y los números, sus lazarillos. ¿Acaso la ciencia es buscar y buscar donde no sabemos, y la poesía es amar algo que no alcanzamos? Las cifras de Kepler mostraban cómo, cuándo sucedían las estrellas. Y ahora les comparto las Leónidas en oro verde. Queríamos ver la lluvia de estrellas pronosticada para esta noche. Nos alejamos por las vías donde las luces no llegan a opacar a las Leónidas. Con el agua no es igual. Esa fluye siempre. En cambio, la luz, para llover, necesita oscuridad. Ni bien terminaba el balasto de piedritas, nos recostamos en la alfombra suave de gramilla recién cortada a cada lado. No veíamos nada, escuchamos voces y supimos que todo el pueblo estaba ahí. En reposeras y lonas parecía un gran campamento. Convidaban el mate, mirando al cielo, sin saber a quién, pero conociéndose. Uno de mis amigos dijo: ojalá estuvieran aquí mis viejos. A los que nunca nombraba, quedamos callados y acaso todos extrañamos lo mismo. Qué bueno que la lluvia de estrellas es de noche y no de día, dijo Tololo. Mirá, si estuviéramos en China y reímos a carcajadas, hacíamos eso cuando el silencio era largo. ¿Se dan cuenta? En 33 años, cuando vuelvan las Leónidas, no estaremos juntos, dijo mi amigo Nico, porque a veces el cielo en la noche de oro verde le hacía decir cosas raras. En ese momento llovieron, pasaron, finos trazos brillantes sobre el fondo oscuro, muchas estrellas. Las Leónidas se dejaron ver y se apagaron. Todos suspiramos y quedamos en silencio mirando la noche más hermosa de oro verde. Nico tuvo razón. Aún la estrella más definitiva pasa como un halo y ya no está. Muchísimas gracias, Wanda. Gracias a ustedes. Y para empezar a charlar, Wanda, yo veo en tu poesía fusión, ¿sí? Mezcla, ¿sí? Y de distintos elementos. Empecemos por el primer elemento, que es el conocimiento, ¿sí? Es una poesía del conocimiento, que ahonda en el conocimiento, en distintos tipos de conocimiento. Por un lado, uno podría hablar del conocimiento científico, pero por otro lado, en ese tamiz del conocimiento científico resuena un conocimiento distinto, de una profundidad distinta, de una humanidad distinta, que trae como un arraigo muy profundo, que tiene que ver con esto de lo humano, de las relaciones humanas. Quería preguntarte por eso.
cómo trabajás este contenido? Ay, qué buena pregunta. Bueno, el tema del conocimiento es medio propiedad de cada uno, ¿no? Porque todos tienen un conocimiento particular. La que sabe de plantas o de botánica puede encontrar poesía ahí donde está lo que sabe, ¿no? Pero también a veces, em, cuando conoces algo te hace que te preguntes más allá, ¿no? Entonces yo creo que la poesía surge de esas dudas en el conocimiento que me fue dado en una facultad, una educación pública, para decirlo de paso. Es esa búsqueda de la duda. Y creo que ahí en la duda, o buscar algo que no te cierra, ahí está la poesía. Creo que ahí. Perdón si se escucha un ruido, no sé si soy yo, la del sonido ese que sale a cada rato, perdón. Me encanta eso que decís de la profundidad humana, porque creo que la ciencia y la poesía no se chocan en eso, es decir, no están contradictorias en eso, aunque es como que la ciencia a veces es vista como algo frío, la poesía como algo más cálido, ¿no? O más humano. A veces se toma la ciencia como más alejada de la humanidad y a la poesía más cercana a la humanidad, ¿no? Cosa que en la poesía obviamente es cierto, pero creo que la poesía también duda, muy parecido a la ciencia, duda de lo que ve, es extranjera o extraña, ¿viste? Porque en la poesía hay un extrañamiento de lo que ves, ¿no? Sea un conocimiento que sepas o no, hay un extrañamiento. A ver acá donde estoy extrañada con esto que sucede, ahí surge, ¿no? Un poema también. Y la ciencia tiene más o menos ese mismo camino, según yo, ¿no? Hay un extrañamiento de la realidad, hay después, bueno, herramientas matemáticas y físicas para resolver ese extrañamiento o para ahondar, ¿no? Pero las veo hermanadas en esas dos cosas. Entonces no lo puedo sentir separado, ¿no? A ese conocimiento que uno dice, un conocimiento científico, de la duda, porque es como cuando conoces dudás. Yo creo que dudás más de lo que conoces a medida que vas aprendiendo. Y en la poesía también, que la poesía duda, se extraña, cuando se extraña de algo, pregunta y encuentra ahí la musiquita y el ritmo y se ayuda de eso para encontrar lo que está buscando sin alcanzarlo, ¿no? La ciencia me parece que es parecida en eso. No sé si respondí la pregunta. Muy bien. Yo, vos sabés que pensaba mientras te escuchaba, me acordaba de los presocráticos, ¿sí? Que fueron de alguna manera los padres de la filosofía y que, por qué no de la ciencia, y eran poetas. Totalmente. Realmente eran poetas. Entonces, digamos que en el origen estaban completamente hermanadas, ¿no? Esta fusión entre poesía, duda, conocimiento, búsqueda, pero la Totalmente. poesía blanca, yo también noto que en ese filo de la duda vos ves como un hilo muy humano, ¿sí? De pronto este amigo habla de que dentro de 30 años no van a estar juntos, o estos detallecitos que vas pensando en el poema, que hacen un juego y que también ponen un toque amoroso, un toque humano que es muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias por esa observación tan bonita. Em, sí, para mí la experiencia en Oro Verde, el vivir lejos de la familia, de cuando estás un poco huérfano, y voy a decir exagerando, obviamente, porque no es que estás huérfano, pero estás ahí ante un nuevo mundo solo, ¿no? Estás, en mi caso, a 1600 kilómetros de casa, en esa edad en que también venís desarraigado, pero también necesitas arraigo en amigos. Creo que ese arraigo en todos los amigos que estábamos lejos de nuestras familias, hizo que aportó esa humanidad que me decís, ¿no? Creo que es virtud de todos los amigos y la gente hermosa que conocí ahí. Creo que ellos son el factor, ese amoroso humano que aparece en los poemas, digamos. Es medio
pude escuchar eso, digamos, no es virtud mía, sino creo que, viste, como la poesía cuando te pones a escuchar, pones las antenitas, ahí creo que recibí ese afecto tan lindo, y bueno, me alegra que se vea ahí en el poema, me encanta, me alegra muchísimo que se vea ese afecto que recibí ahí dentro del poema. Buenísimo. Te voy a pasar la posta a Lidia, que seguramente quiere hacerte alguna pregunta. Sí, te quería preguntar si uno de los encantos que tiene este libro, de los tantos, porque es largo, tiene muchos temas, no es el hecho de que también es una estudiantina, ¿sí? Ay, sí, Cuenta todo el proceso de irse del pueblo, adaptarse al nuevo, estar solo, conocer amigos, hacerse de una barra, salir de jarana, pasarse las noches mirando las estrellas leónidas, tomar vino mistela, todo eso de una estudiantina en particular, ¿no? De personas que venían de distintos lugares del país a confluir ahí, a Entre Ríos, en Oro Verde, para estudiar. sí, sabes que creo que sí, por eso digo que la magia la dieron me la dieron las personas que estaban ahí. Es como que, como dicen que el poeta roba, ¿no? De la realidad. Yo medio que hice eso, medio que traté de captar ese amor que recibí. Imagínense que éramos muchos chicos que íbamos a una carrera rara, porque era la única que estaba en Latinoamérica en ese momento. Ahora hay varias bioingenierías en el país, pero en ese momento era la única en Latinoamérica, así que ahí confluían chicos desde Venezuela, Brasil, Uruguay y de todo el país, desde Jujuy hasta Ushuaia, había chicos que iban a cursar. Entonces, esa, ese encuentro fue mágico desde todo punto de vista, desde las palabras, porque yo salía con mis palabras jujeñas, entonces son mezcla de quichua y adaptadas también, y otro que hablaba con algunas cosas en guaraní, que sé yo, un correntino me decía, uy, anga, yo no sabía ni qué quería decir y me decía, "Ah, no significa pobre", o, o el Venezolanos no entrerriano, había. y venezolanos también, así que éramos panas, changuitos, como decimos nosotros, gurises, chamigos, había como mucha confluencia de palabras y ese choque de palabras, que lo digo choque en el concepto lindo de la palabra choque, hizo que se rompan algunas tradiciones, porque si bien hay un arraigo a mi lugar, obviamente, hay un pequeño, ¿viste? Como desarraigo al empezar a incorporar tradiciones de otros, ¿no? Eh, Eso creo, esa magia, esa estudiantina, como decís vos, para mí fue, sí, es el alma, el corazoncito del libro, y espero que se haya percibido porque sí, es la época en que uno estudia, además estudia en una universidad pública, hay situaciones económicas diversas de distintos chicos, eh, además de estudiar había que trabajar y había que ponerle esfuerzo y comer arroz con arroz o hacer guisos populares y demás, entonces eh, espero que eso se vea reflejado en el libro. Y hay otro tema que por ahí no, más complejo que está subyacente, una trama, digamos, que tiene que ver con lo que podríamos llamar las relaciones de pareja o de amor, etcétera, donde hay un personaje que podría ser vos o yo lírico, como lo quieramos llamar, que se va escapando de un amor tóxico o un amor difícil o algo complicado. Y bueno, y al final termina con algunos poemas de reparación, uno de los cuales lo publiqué yo Muchas gracias. como, como publicidad de que el que publiqué es él, hubiera querido amarte como vos me amabas, pero hay el otro, bueno, a veces es, es lo que dicen siempre, que en poesía a veces las tristezas y los malos amores dan mejores poemas. Pero Puede hay ser, un sí, sí, poema, si no sé si te animarás a sí. leerlo, es Dale. el primer poema de José, creo que es el primero, es un poema muy sutil,
Ujú. O sea, lo descubrí después de varias lecturas y yo dije, acá hay también otra historia que también se cuenta en Oro Verde. Parece increíble porque hablas de montones de científicos, de teorías científicas, de tus compañeros, del lenguaje, de los ríos, de los paisajes, y también aparece esta historia de como de amor contrariado o amor tóxico y reparación, ¿no? Claro, claro. Hay como, además quise mostrar que eh, ese yo lírico era mujer, ¿no? Mujer en este mundo de, en general, machista, que va cambiando, pero que todavía sigue No, y siendo machista. eso se ve también con las científicas. Claro, con las científicas en general y con cualquier mujer estudiante también de alguna carrera dura, como le dicen a la ingeniería. Entonces también quise contar las vicisitudes personales de los amores de esta chica tan joven, de 18 años que se va lejos de la casa y también acarrea un amor ahí como del mismo lugar que está ahí arrastrándola, ¿no? Que está ahí como... Y yo como soy mala, uno de los poemas que elegí para publicar fue justamente Punto Homba, que tiene que ver Ah, con bien, la ciencia. claro, mira, justo lo había elegido, no sé si querés que lo lea. Por supuesto. Bien, punto Hombar. Lo único que explico es que, bueno, se llama punto Hombar porque es un punto de inflexión hacia dos caminos distintos, ¿no? La matemática a veces tiene puntos de inflexión de una curva, así, pero este va hacia dos caminos. Viene de una película de ciencia ficción, pero después en la jerga de la ingeniería se le dice Hombar, todo junto. Y era por un personaje de esa película que se llamaba John Barr, pero bueno, ya quedó como Hombar. Hombar, John Barr era el personaje la de Legión esta del película, Tiempo. La Legión del Tiempo, sí, 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 de Jack También Lemmon. hay puertas también que hablan de sliding doors y todo eso, Claro, donde según se agarras por un camino o por otro, a claro, una realidad alternativa. totalmente. Entonces esta chica se pregunta qué pasaría si no hubiese decidido liberarse y escapar, ¿no? Entonces, bueno, Por suerte, punto, por suerte, punto home, spoileamos. claro, spoileamos, punto home. José rompió una botella y los picos eran miles de cuchillas brillando con la luna que se colaba por las persianas. Te va a pasar como los zurditos de tus viejos, dijo, por mi primera marcha contra el arancel de Menem, y yo estaba feliz. Siempre le había resultado eso para callarme, pero Oro Verde y mis compañeros en las calles habían liberado algo dentro mío y contesté. Me dejaron sin aire, sus puños en la espalda. Son muy feos mis gritos susurrados, suenan cortados, como ratitas en una trampa. Y su éxtasis cuando por fin terminaron los golpes. Después el abrazo, como cuando papá quedaba agotado de golpear e insultar en otro éxtasis, serenidad, voz amable, ronda de cañas de azúcar bajo el sol de Tucumán. Y todo era paz, esa paz que no ocurre en otro momento, tesoro de tiempo que dura poco, como el de un pilpinto, vive un día y vuela feliz. Cada hora después es un goteo, insultos, gotitas, chasquido de dientes, gotitas, rebalsa, desborda, después la paz. No conocí otra como esa, tan serena. Esa noche en que José rompió una botella y los picos eran miles de cuchillas brillando con la luna, fue mi punto Hombar. Quedarme a volar feliz como pilpinto al sol, a la voz amorosa de José, la caricia cálida o correr al frío de la madrugada de Concordia. Mi punto Hombar fue esa paz que no tuve al día siguiente, recostados en la hamaca del balcón, su voz susurrando que nadie, nadie me amaría tanto, abrazos bajo el sol de otoño de Concordia. O fue que José se durmió, o la llave lista en la puerta, o un taxi que nunca pasaba, pero esa noche sí, o el chofer del micro que dijo, falta para salir, pero suba, gurisa. O fue cuando José apareció y pusimos las manos en la ventanilla y no bajé,
o cuando lloré sola en la casa de los Orzales y no llamé pidiendo perdón como aprendí de mi madre o de mi padre. Mi punto Hombar es este miedo a una trampa, ratita, en la noche de oro verde. Ay, muchas gracias. Vos la que decís revelación, no sé si querés que lo lea o pasamos a... No sé por qué son 21:30, quizás tendríamos que hacer Vale. la pausa, Gerardo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos al intermedio y abrimos el próximo bloque con el poema. ¿Te parece? Así Dale, que perfecto. queda para después del intermedio. Vamos, Carlos, con un poco de jazz y después seguimos charlando con Wanda y por supuesto abrimos el bloque con el poema. Adelante, Carlos.
Y volvemos a esta cinta de Moebius que gira en Buenos Aires todos los jueves. Y bueno, acá estamos con Lidia, tenemos algunos avisos comunitarios antes de volver a charlar con Aguanta. Adelante, Lidia. Estás muteada. Queremos invitar a los oyentes a un nuevo encuentro de literatura viva el sábado 9 de mayo de 18 a 21 en la casona de Humahuaca 3508 con esta lectura programada. Valeria De Vito, Andrea Donini, Cecilio Obregón, María Toninetti e Isabel Basalo. Y después de la lectura programada, como siempre ocurre en nuestros encuentros, va a haber micrófono abierto para que la gente del público pueda pasar a leer un poema. Así que los esperamos, no es este sábado, sino el siguiente. Muy Así bien, que ahora avanti con el programa. el segundo sábado de mayo, como siempre, los segundos sábados de cada mes, o estamos con literatura viva, o estamos con espías en la casona, o estamos con poesía de verano. Pero siempre durante todo el año, los segundos sábados de cada mes, tenemos poesía en la casona de Humahuaca. Humahuaca estuvo invitada también para leer este espacio, que siempre es para compartir, para existir en esta época en donde existir es tan difícil. Aguanta, bueno, habíamos quedado que abríamos el bloque con un poema, así que Bueno, adelante, te escucho. dale. Antes de leer el poema les digo que sí, es hermoso el ciclo en la casona de Humahuaca. Vayan porque es vital, vital. Agradecemos que lo organicen porque en estos tiempos ese encuentro es vital. Bueno, ahora sí, comento el poema que creo que es el que hablaba Lidia, que es cuando la, el, el yo lírico, digamos, vuelve a enamorarse en todo caso o a tener un noviazgo con alguien de Concordia, justo en ese lugar que fue como muy importante para el personaje. Volver a Concordia. Mi bisabuelo Fernando Tosi estuvo aquí y se fue un día de sol radiante, satisfecho, después de trabajar en las represas Salto Grande. Los naranjos de Concordia son iguales de Novanta, dijo. Yo estuve aquí y me fui de noche, con terror, escapando de José. Mi bisabuelo Fernando explicaba, de esta forma se frena el río. El río se demora nomás, decía en voz baja mi bisabuela Marcelina. No se puede frenar. Como esa represa, nosotras debíamos cuidar nuestras grietas. Años después del brazo de Rodrigo, volví a Concordia, como queriendo borrar la escena de un crimen. Desandar calles, caminar tranquila, él, pocas palabras, y yo, todavía arisca a la ternura, represa, herida. Me llevó a conocer los ríos que no vi antes. En la vespa de su mamá, yo abrazada con mi cabeza confiada en su espalda, hasta el Ayuí, significa río que viene, dijo. Luego al sur el Yuquerí, y el atardecer nos esperó en la costa, el aire naranja, rojizo, y mi almita asustada, aprendiendo a sentir tanta belleza. Suave como el agua, dijo, te amo, gurisa, en una exhalación. Y yo, en silencio, queriendo tapar mis grietas, demorar el agua, pero el río viene y pasa. Aguanta en esta idea que hablaba al principio de la fusión, ¿no? de esta mezcla que vos vas trabajando a lo largo de tu poesía. Casualmente yo veo que como que hay una narración y está el poema, ¿sí? Y vos vas desarrollando estos dos elementos, ¿no? Como que vas tejiéndolos a lo largo de la estructura de lo que escribes. Me gustaría hablar un poquito de esto, que nos contaras un poquito de esto, ¿no? Porque uno podría hablar de una poesía narrativa, pero yo prefiero decir que hay como
esta, este tejer una narración en el poema, ¿no? Ay, qué lindo que lo decís. No sé si puedo agregar algo a eso tan lindo que dijiste. Sí, es como un tejido, tal cual, porque eh, hay una urdimbre, digamos, ¿no? La parte, podría decir, a ver, hablando mal y pronto, que la parte del conocimiento científico me hace la urdimbre, ¿no? Entonces después voy entrelazando ahí, el tejido va quedando con los colores que uno le entrelaza después, ¿no? Perpendicularmente a ese urdimbre. Em, entonces ahí cuando aparece tal vez primero el conocimiento científico y es a veces la estructura del poema, y se y luego interrumpen, por decir, la trama, ¿no? Las otras emociones, es así, se va haciendo un tejido, que va solo, el poema va pidiéndolo, no es que lo planifico, pero sí podría decir que parto de maravillarme de algo, ¿no? Es decir, o me maravillo sobre la vida de un científico y después digo, ¿por qué alguien que estudiaba ingeniería escribía al lado de los apuntes poemas, ¿no? ¿Qué cosa le generaba ese conocimiento científico que llevaba a que al lado del apunte había un poemita? En general, en todos mis apuntes había algún poemita colado en lápiz al costadito. Entonces, en esa pregunta digo, ¿qué cosa, ¿no? de la parte científica alimentaba el poema, ¿no? Eh, y ahí cuando uno se acepta y dice, bueno, tal vez mientras más estudiaba me estaba haciendo más poeta y menos ingeniera, en una de esas, no sé, viste que uno va haciéndose, uno también es un tejido, ¿no? Es una urdimbre de todas las personas que además nos han formado. Entonces me dejé llevar, pero sí, la verdad que es como lo dijiste vos, una urdimbre, un tejido. eh, También somos una urdimbre de todas las mujeres que nos han criado y todos los hombres que han estado en nuestra vida, y somos un urdimbre de todos los que leímos, ¿no? Ustedes le ponen a un programa Moebius y es un programa sobre poesía y arte, digamos, ¿no? Y es puramente matemáticos, digamos, la cinta de Moebius, ¿no? Y tiene esa fascinación de tener una trayectoria infinita, digamos, ¿no? Porque si la tocas desde, desde cualquier punto, volvés al mismo, ¿no? Y algo, en eso también ustedes tal vez encontraron se maravillaron ante algo y por algo no le pusieron capaz Borges, no sé, no le pusieron Alfonsín Storni al programa, sino que le pusieron Moebius, o sea, algo matemático a un programa de arte y poesía, ¿no? También es un tejido ahí, creo, ¿no? Su programa de radio y mi libro. Totalmente, totalmente. Ujú. Y sabes qué, aguanta, yo lo que escucho y que me maravilla es en este tejido donde hay una fusión tan especial, el ritmo. Y es un ritmo muy propio, porque en este canto que vos tenés, especialmente porque yo además del lector de poesía soy un, llamémoslo, escuchador de poesía. Qué Y yo bonito. cuando escucho tu poesía, escucho el norte, ¿sí? Ese ritmo que vos le ponés, yo me voy a Tucumán, me voy al norte, ¿sí? Y escucho ese cantito, ese cantar, esa dulzura en la música. Y quería preguntarte por eso. Qué bonito lo que decís. Em, sí, siento que yo creo que cada paisaje tiene su musiquita, ¿no? Y creo que hay que escucharla. Me ha pasado, me ha sucedido en algunos talleres en los que he estado, que me pedían que lea distintas las R, que por ahí tanta palabra como, claro, tanta palabra como changuito, tanta palabra como pacha, como esto, bueno, que bueno, a ver si mitigábamos un poquito eso. Y creo que hasta en la palabra que tenemos, chango, ¿no? Chango, que es distinto a pibe, porque pibe es hermoso también, pero tiene otra musiquita. Pibe, chango, pacha, hay esas vocales abiertas también tan bonitas. Tiene como una musiquita propia, creo que cada paisaje tiene su musiquita y si un poeta o un escuchador, bueno, se está atento ahí a escuchar ese ritmo y lo adquiere,
creo que sin querer va a escribir con esa musiquita, ¿no? Como los pajaritos de un lugar, el vientito entre los cerros tiene un sonido que no tiene el mismo viento al lado del río. Eh, el río de montaña que toca con la piedra tiene una musiquita distinta, el río Paraná que tiene una música hermosa también. Toda zona, el viento entre las cañas de azúcar, es como prácticamente te está invitando la naturaleza a que inventes el siku, digamos, ¿no? Eh, entonces esos sonidos, si uno los adquiere y los lleva con uno, creo que se te cuelan en el ritmo de la poesía. Con esto estoy diciendo que medio que casi agradezco escuchar para poder escribir ese ritmo. No lo estoy ni buscando y a veces ni me imagino que está saliendo sin querer, como tengo ese oído ahí de haber escuchado esa musiquita toda mi vida, eh, me dejo llevar por ese ritmo. Creo que eso es, pero sí lo que vos decís, para mí el ritmo es muy importante. El latidito del poema, el latido del poema para mí es súper importante. Me llevo más por eso que por todo lo demás que sucede después, que el contenido, ese tejido, el timbre. Pero creo que me lleva más el latido del poema que todo lo demás. Me sostiene eso, creo. Qué bueno que no les hiciste caso a esos que te deciden que sacaran la palabra changuito, porque ese sonido es tan propio, tan personal Claro, y tan claro. dulce, realmente Ay, gracias. te acerca, te llenan, realmente qué bueno porque casualmente es el pulso, ¿sí? El pulso, totalmente. Exacto, y ahí está la poesía, ¿sí? Es realmente maravilloso que hayas podido resistir a eso, porque a veces en algunos lugares esto de uniformar también es una imposición, ¿no? Sí, Y ahí sí, es que muchos poetas amigos norteños han dejado algunos soniditos y algunas pronunciaciones porque se han cansado de tanta censura y por ahí para quedar en algunos concursos, este, que te digan, no, es un concurso de habla hispana, no puedes poner chango ni pachamama, pues no son. Entonces quedás fuera, entonces bueno, algunos chicos pues, en pos de ser incluidos, de pertenecer a una centralidad que tampoco es centralidad, ¿no? Qué sé yo, porque es un lenguaje que casi no existe, nadie habla neutro, nadie habla... No tiene un país el neutro, o sea, no hay un país que hable neutro. Todos por suerte tenemos nuestro país, por suerte. Pero es verdad lo que vos decís, todo está tendiendo a universalizar, a dejar, sí, más o menos con un moldecito, ¿no? Que ya sea en la narrativa también, ¿no? Y la narrativa creo que sufre más que la poesía en eso, porque la poesía se resiste, hay todavía cantitos que siguen apareciendo en la poesía, por suerte. por Y suerte, sí, porque bueno, por casualmente suerte. la poesía es música, es la música de la Sí, vida. claro, Entonces, Diana Vélez dice, es ritmo con algo de sentido. La poesía es ritmo con algo de sentido. Y está, eso me encanta porque me siento identificada con eso. y en esa fusión aguanta casualmente este ritmo que es tan propio tuyo, hay una fusión, porque si bien vos en Oro Verde hablas del Paraná, el norte está, entonces ahí se produce esa fusión, esto que vos hablabas de, bueno, algún desarraigo, pero también alguna presencia, y no solo en el lenguaje, sino en elementos que aparecen en el poema, que hacen que, si bien vos estás hablando de Oro Verde y del río Paraná, por ahí, estás hablando también de esa tradición cultural que vos traes. Y eso me parece que es interesante y que hace también el juego del poema, ¿no? Hay un poema muy Muchas lindo gracias. que junta estos elementos que se llama En Valle María. Hablas del Paraná, hablas de Jean de Charí, hablas de las diferentes formas que toman el atardecer según la región. Sí, ay, ¿dónde estaba? Sí, creo que es en Valle María o en... Ay, vamos a buscar. Em, Yo lo tengo en la página 19 de 60, o sea que debe ser al perfecto. principio. Bien, sí, Claro, sí. porque es muy distinto como atardece
Claro. Ay, a ver, acá estaba en Villa Urquiza, tengo uno que también habló de eso. Estoy Bueno, buscando lee Valle María. Villa Urquiza, sí. Dale, así no los tengo esperando. Y después estaba Así no Yandel. está Valle María. Dale. Voy a Sí, buscar por ahí de Villa. estar, por ahí de estar. Dale. Villa Urquiza. Mis compañeros organizaron camping y pesca. Yo no sabía pescar, se burlaron porque llevé mis libritos y el off. Me enseñaron a freír postas de patí y al atardecer el sol era una luna roja en las barrancas del Paraná, ronda de guitarra y mates. Entendí por qué río que se va suavemente. Extrañé a mis amigos allá en el Yala, el agua hasta las rodillas y la fuerza resonando en las piedras. Por la noche, cantar con ese ruidito de fondo y la luna reflejada en ese hilito en zigzag y dormir con la sensación de la corriente en los pies. Cuando vas al río, el río vuelve en las piernas, decía mi mamá, pero el Paraná envuelve el cuerpo entero, sensación hasta el cuello. Esa noche al dormir, toda yo me iba hacia el mar. Qué lindo. Ah, muchas gracias. Y la cuestión esta de que descubriste la poesía al mismo tiempo que descubrías la física cuántica, ¿cómo es este contacto con la física cuántica que te revela algo de la poesía? Ah, sí, bueno, te digo que las últimas de las matemáticas y las últimas de las físicas son repoéticas. O sea, la matemática del caos, que es la última matemática que ves, digamos el nivel más alto de matemáticas, si es que se quiere poner niveles, es poética, es una cosa hermosa. Y la última de las físicas, hasta ahora por el momento, que es el último alcance de la física, que es la cuántica, también es súper poética. Hasta los físicos también son muy poéticos en la expresión de las fórmulas que encuentran. Porque creo que cuando te encontrás con una frontera entre lo conocido y lo desconocido, porque ya sabemos en todo caso de la gravedad, que las cosas se caen, ya sabemos tiro oblicuo, ya sabemos que un auto se mueve a tal Yo velocidad, cuando eso era sí. chica pensaba que estaba el protón, el electrón y ahí se terminaba todo, ¿no? Claro, y ahí se terminaba. Y hay subpartículas Las más chiquititas. subatómicas. Claro, claro. Y hay muchas subpartículas que se fueron encontrando. Y es raro porque la ciencia, cuanto más avanza, descubre cosas más chiquititas o más hacia el pasado. Es decir, cuanto más avanza la física, descubrimos el origen del universo en el Big Bang, ¿no? Y cuando más quiere descubrir algo más grande, descubre cosas más chiquititas, ¿no? Que explican el todo después, ¿no? La cosa más chiquitita termina explicando un todo. Me parece súper mágico. Y también la matemática cuando se vuelve más estadística, más probabilística, cuando empieza con el caos, cuando empieza a modelar mundos completamente distintos, también se pone muy poética, tanto así los descubridores de esas, ¿no? De esas partes. Entonces me encantó tanto también la vida de esos científicos, que es como que estábamos estudiando la materia y yo decía, para, quiero saber más de la vida o de Kepler o de Rodinger o del O científico de que tocara. ejemplo, de la mar. O de, claro, exactamente, porque se pone tan hermoso y digo, ¿cómo se dieron cuenta de algo? O sea Y que creo la escritura en rengloncitos de la poesía se conecta con que las partículas subatómicas. totalmente, sí, 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 totalmente. Porque hay un misterio ahí tan hermoso. La Por ahí había clases, colonización de la ciencia por la poesía, qué sí, genialidad. totalmente. Sí, 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 porque yo creo que las dos cosas se van como ¿no? A rodear lo desconocido y se maravillan en eso. Creo que por eso yo las siento muy hermanadas ahí a la poesía y a la física. Recuerdo que cuando yo era muy chica en una reunión, un intelectual importante, creo que uno de los que tenía el centro de Istila, bueno, alguien así, un grosso, en un momento dice, porque no ha aparecido todavía la poesía que avance sobre el campo científico. Y este año, a partir de tu lectura y de la lectura también de otra poeta que ahora no me sale el apellido, María, se Ay, llama, sí, sí, sí. María Sueldo Müller.
María Sol Ay, Domingo, sí, que han avanzado sobre el campo de la ciencia, digo, acá está, tardó, pero acá acá está. llegaron las poetas que colonizaron Claro. el universo científico y se lo apropiaron como corresponde. Muy Qué bien, bonito, María Sol, qué bueno, qué ¿no? bonito. Qué bonito es. Bueno, Bueno, ya todo tiene un final, todo termina, me parece. ¿Qué estamos hacen, terminando este ratito, qué la hacen verdad los que lectores que quieran maravilloso. conseguir Oro Verde o algún otro de tus libros? ¿A dónde se dirigen? Bueno, Oro Verde está en Salvaje Federal, en la Ajá, librería Salvaje Federal. También está en la editorial Camalote y conmigo, o sea, por mi Facebook o mi Instagram, muy bien. conmigo o en editorial Camalote o en librería Salvaje Federal. Sí, bien. Perfecto. Aguanta, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Espero realmente que la hayas pasado bien. Y te pido el último poema para cerrar el Bueno, programa. bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. A ver, podría cerrar, no sé si con el de Hedy Lamar o Bajo otro cielo en oro verde, no sé qué prefieren. El que vos No sé, quieras. bueno, acá tengo justo adelante Bajo otro cielo en oro verde. Mi mamá y yo mirábamos las estrellas en el patio de los orzales. Qué lejos se ven aquí, decía. En Jujuy están más cerca. Y yo pensando alegrarla con lo mismo que me había maravillado a mí. La luz que nos llega queda igual de lejos, ma. ¿Sabías que salió hace millones de años? Ella, ojitos preocupados, señalando las tres Marías. Y ahorita, ¿qué hay ahí? ¿Acaso nada? Tal vez nacieron otras, dije feliz de poder enseñarle la fascinante incertidumbre que para mí hacía más infinito al universo. Estoy viendo un cielo de mentira, dijo. Qué feo, mijita, lo que aprendés acá. Para Ticho, la Tierra estaba quieta, aunque los demás planetas giraran alrededor del Sol, discutía con Kepler por la órbita desobediente de Marte, uno anticopernicano y otro copernicano, los dos, que más sabían del universo, miraban un mismo cielo y veían otra cosa, como mi mamá y yo esa noche de oro verde, nombrando las mismas estrellas que ella me enseñó cuando yo era changuita en Ovanta, sentada sobre sus piernas, abrigada en su abrazo, tal como le habían mostrado su mamá Porota y su abuela Marcelina. Mi mamá vio un cielo que se fue. Yo vi luz que llegaba. Muchísimas gracias. Gracias a vos, realmente maravilloso. Gracias. Este programa. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muy bien. Y por supuesto, gracias a Lidia, gracias a Carlos. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. Gracias, Aguanta, un gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Toquen. MQR, más que una radio.